La verdad que estamos tremendamente felices por lo que hemos recibido el día de hoy, con la presencia del director nacional de la CONADI, a quien agradecemos, a los funcionarios, a todas las personas que hicieron posible este tremendo aporte para nuestra escuela y para implementar nuestra RUCA. Nosotros estamos trabajando en fortalecer la cultura del pueblo mapuche. Hemos dado pasos importantes para que nuestros niños también conozcan, ¿no es cierto?, todo lo que es la cosmovisión de nuestro pueblo, y estamos realmente muy contentos y muy orgullosos de haber recibido este tremendo aporte de parte de CONADI, y lo agradecemos puntualmente en la persona de nuestro director nacional. Sí, estamos muy contentos porque estos meses que hemos podido estar a cargo del programa nos hemos dado cuenta que hay un renacer de nuestra cultura. En nuestras mesas se está hablando de potenciar Mapudungun, de potenciar actividades de la cultura mapuche que son muy importantes rescatarlas en vista de que la situación no está muy positiva a nivel de las comunidades. Pero estos meses hemos logrado conversar con las mesas, hemos logrado de alguna forma concientizar que el rol importante de poder rescatar la cultura depende de cada uno de nosotros, los que somos mapuches, los que pertenecemos a comunidades indígenas. Así que muy contento de que nuestras comunidades en la región y en el país están tomando esta iniciativa de fortalecer la cultura como algo de ellos. Así que muy feliz de estar acá el día de hoy. En materia de interculturalidad, es decir, la puesta en relación de los saberes entre diferentes culturas, en este caso la cultura chilena predominante y la cultura del pueblo originario, que ha tenido un reflorecer, nosotros estimamos que la educación es uno de los aspectos clave, que apuesta a mediano y largo plazo para ir generando nuevos ciudadanos que sean mucho más permeables a la diversidad, que sean mucho más empáticos por la diferencia y que puedan entender que los colores de un largo y angosto Chile son mucho más potentes en su gama cromática que lo que tradicionalmente nos habían enseñado en la educación formal. Y por eso, dentro de la educación formal, nosotros quisimos relevar estas apuestas por la interculturalidad que se han dado de manera espontánea y que merecen, por supuesto, un apoyo y una proyección. Y estamos en la Escuela de Vega Larga, acá en Lautaro, para poder generar aquello en una comunión entre la mesa territorial, el centro de padres apoderados, la escuela propiamente tal y CONADI. Estamos apostando por un germen de interculturalidad en la educación de nuestros pichiqueches que permita que este concepto se asiente en el mediano largo plazo. Y estamos apoyando la generación de una RUCA educativa, donde hoy día trajimos un pequeño aporte que son los implementos para poder vestir esa interculturalidad y dotarla de las capacidades materiales sobre esa potencia subjetiva que ya existía. Entonces estamos muy felices porque estamos cerrando este año tratando de relevar este cambio de mirada desde las políticas públicas indígenas de CONADI, donde al final del camino están las personas, su identidad, cultura, cosmovisión y lengua. Y esa apuesta es una apuesta que tiene que ir acompañada, por supuesto, de un sistema educativo que tenga el concepto de interculturalidad en el centro. Y queremos relevar y felicitar a las comunidades y a la gestión del colegio de Vega Larga acá en Lautaro por haber hecho esa apuesta y nosotros aportar un grano de arena para que esto tenga una mejor proyección, desarrollo y consolidación. Así que muy felices de poder llegar con los macún, con los clariloncos, con los cultunes, los trompes, con toda la indumentaria necesaria para que la interculturalidad se transforme en algo material, en arte, en comunión, en felicidad y por supuesto en aprendizaje natural en nuestros pichiqueches. Mañana. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.